Hola amigos, bienvenidos a un nuevo trimestre de estudio. Estamos comenzando el año 2023 y como de costumbre este año también repasaremos, comentaremos la lección de la escuela sabática. Este trimestre la lección es muy importante. Hablaremos sobre mayordomía, un tema muy importante, y este trimestre la lección se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. Muchas veces hemos oído decir que somos hijos de Dios y generalmente hemos escuchado esta frase en los momentos de angustia, de dolor, porque se suele dar esta frase para que las personas se sientan bien y no esté triste. Porque cuando decimos que somos hijos de Dios, pues esperamos que el Señor pueda bendecirnos materialmente, económicamente y también con algunas situaciones que vivimos en nuestra vida. Pero si supiéramos que el ser hijos de Dios también implica tener algunas responsabilidades, no sé si usted estaría seguro de ser su hijo o de ser su hija. Pero veamos esta lección de esta semana. Hablaremos un poco sobre el ser parte de la familia de Dios o lo que significa ser parte de la familia de Dios y cuáles son las responsabilidades de los hijos e hijas de la familia de Dios. Y sobre todo veremos los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática de este año 2023. Estamos en la lección número 1, estamos comenzando este año y espero que Dios pueda bendecirte durante todo este año. La lección de esta semana lleva por título Parte de la familia de Dios. En el repaso de la lección de esta semana veremos apenas 2 puntos principales. Vamos a resumirlo en 2 puntos principales. Número 1, veremos el tema de miembros de la familia de Dios. Y número 2, veremos Dios como dueño de todo lo que existe. El versículo de memoria se encuentra en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Yo voy a leer aquí en la palabra de Dios lo que dice: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este es un texto clave. El Señor nos llama hijos de Dios. La expresión favorita del apóstol Juan no es tanto hijos de Dios, sino cuando se traduce, cuando se lo ve en el griego, Juan dice somos niños de Dios, somos su hechura de Dios, somos dependientes de Dios, somos sus hijitos también va a decir. Y él lo hace, o Juan nos llama así, para aceptar la relación del pacto mediante el nuevo nacimiento. O sea, Juan está hablando en el contexto de que somos hijos de Dios cuando nosotros nos entregamos a Cristo mediante el santo bautismo y nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. No quiere decir que va a haber una metamorfosis, sino que la Biblia llama de que cuando alguien se bautiza y entra al agua, esa persona muere a su vida vieja y sale del agua a una nueva vida, como dije ya, en Cristo Jesús. Muy bien, pasamos ahora sí a la primera sección de este repaso. Y la primera sección la hemos titulado, como ya dije, miembros de la familia de Dios. Y en esta primera sección, pues veamos lo que dice el diccionario sobre familia. Y cuando revisamos el diccionario nos va a decir que la familia es un grupo de personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Ahora, ¿por qué se dice que somos miembros de la familia de Dios? Porque la Biblia lo dice. Si revisamos nosotros Éxodo capítulo 4, versículo 22, vamos a encontrar lo que la Biblia dice. Permíteme aquí, yo lo leo.
El libro de Éxodo 4:22. La palabra de Dios dice: dirás a Faraón, el Señor dice así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Comenzamos con este texto bíblico porque este texto bíblico narra específicamente que la Biblia dice que Israel es su hijo, es su primogénito. El Señor consideraba a su pueblo como su hijo, a su pueblo como nación y a su pueblo como personas también como sus hijos. Ahora, después también la Biblia habla de que Dios llama al pueblo de Israel como su pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento hay evidencias claras de que Dios llama a Israel como su hijo, llama a Israel como su pueblo, que le pertenece a él. Y además de eso, pues hay que recordar que cuando Dios dice eso, lo está diciendo de que Dios nos considera muy cercanos, muy cercanos a Él, porque no tanto el Señor nos mira como súbditos, sino nos mira como sus hijos, como parte de la familia real. Ahora, pero alguien podría argumentar en el presente y decir, no, pero eso fue en el pasado, el Antiguo Testamento ya quedó en el pasado. Ahora, yo podría decir que también en el Nuevo Testamento hay evidencia clara de que también somos parte de la familia de Dios. Por ejemplo, si volvemos a 1 Juan 3:2, la palabra de Dios nos va a decir, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, Dios sigue hablando de que somos sus hijos, de que nosotros, Dios nos llama como sus hijos. Nuestro Señor Jesús nos llamó como su hermano, porque Él dijo en cierta ocasión de que somos hermanos de Él. Ahora, y esto lo dijo en ocasión de su resurrección, cuando María fue al encuentro de Él, y entonces Jesús le dijo a María, no me toques todavía porque tengo que subir a mi Padre, presentarme a Él, más bien ve y dile a mis hermanos, refiriéndose a los discípulos y a la gente que estaba ahí, y avísales que pues subiré al Padre y después bajaré para estar con ustedes un tiempo más. Todo esto para dar evidencia de que pues nosotros realmente somos parte de la familia de Dios. Nuestro Dios nos ama muchísimo, muchísimo, más que un padre terrenal y más que una madre terrenal. Muy bien, seguimos avanzando un poco más y ya hemos visto que somos parte de la familia de Dios, y si somos parte de la familia de Dios también tenemos ciertas responsabilidades. Un hijo tiene responsabilidades dentro de un hogar, de una familia. Un padre tiene sus responsabilidades como padre, una madre de igual manera. Yo recuerdo que cuando era niño, pues tenía responsabilidades dentro de mi casa. Recuerdo que algunas de mis responsabilidades era lavar mi ropa desde algo pequeño, y mientras yo iba creciendo, pues ya lavaba más cosas, todas mías por supuesto, y también pues tenía la responsabilidad de sacar la basura de la casa y también ayudar a mi padre en las labores de la huerta de la casa, el jardín de la casa. Eso eran algunas de mis responsabilidades dentro de mi hogar. Así como nosotros como seres humanos tenemos responsabilidades dentro de nuestra familia terrenal, pues dentro de la familia celestial y de Dios, que Él nos llama a formar parte de su familia, también tenemos responsabilidades. Y para ser más claro, pues las responsabilidades que tenemos dentro de la familia de Dios, pues gira en torno a guardar la ley de Dios, es decir, a obedecer los 10 mandamientos. De Éxodo capítulo 3, si usted revisa, ahí están todos los mandamientos que Dios nos pide, desea que nosotros podamos obedecerlo. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿guardar la ley de Dios son nuestras responsabilidades? Sí, guardar la ley de Dios es nuestras responsabilidades. Pero podría parecer legalista. ¿Cómo puede ser posible que Dios sea así, un Dios punitivo, malo? ¿Cómo nos pide eso? Bueno, si lo vemos de la manera de que tú tienes que obedecer esto y esto y esto, aquello, lo otro, estoy seguro que nunca podrás cumplir la responsabilidad que Dios te ha dejado a ti, nos ha dejado a nosotros. Porque nadie va a obedecer la ley de Dios de esa forma. Si usted quiere obedecer la ley de Dios por su propia cuenta, por su propia voluntad y se esfuerza por hacerlo, no lo va a hacer. La única forma de hacerlo
es reconociendo en primer lugar nuestra pecaminosidad, de que somos falibles, de que fallamos y de que necesitamos de Dios. Y entonces su gracia y su amor hará que nosotros podamos obedecer lo que dice su ley. Por ejemplo, déjame leer un poquito lo que dice Deuteronomios, capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios nos dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a tener esa fuerza, esa sumisión, esa humildad para poder obedecer a su ley. Vamos a encontrar de que su ley no es para molestarnos, no es para fregarnos la vida, sino más bien es para ayudarnos a crecer, para que podamos ser mejores cada día. Ahora, ¿qué es lo que es amor? Pues si buscamos lo que significa amor, pues amor significa tener afecto por algo, tener algún sentimiento de afecto hacia alguna persona, hacia alguna cosa. O también podría ser tener un principio vivo hacia algo, hacia alguna persona. Mejor dicho, es decidir dar todo por alguien o por algo. Y en este caso, si nosotros amamos a Dios de esa forma, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, pues entonces guardar los mandamientos de Dios no será tan difícil. Además, podríamos añadir en esta parte que estamos comentando que usted no puede amar a alguien que no conoce. Usted no puede obedecer a algo que usted no sabe para qué es. Entonces, yo quisiera invitarlo a usted a que conozca a Dios, que conozca quién es Dios. Dios es malo, es punitivo, es alguien que no podemos confiar. Pero cuando usted conozca a Dios, se va a dar cuenta que con Él no va a perder, con Él no hay nada de malo. Al contrario, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tú seas feliz, que te vaya bien en la vida. Entonces, cuando usted conozca a Dios, entonces usted comenzará a confiar en Dios y sabrá que sus mandamientos no son malos, sino que son buenos, son para sacar lo mejor de nosotros. Ahora bien, ya dije, usted conoce a Dios, entonces usted confiará en Dios. Entonces, si usted también sabe para qué son los mandamientos, entonces usted también comenzará a valorarlos de esa misma forma. Entonces, si conoces a Dios, confías en Él. Y si confías en Él, entonces comenzarás a guardar fielmente los mandamientos que Dios ha dejado para nuestra vida, para nuestro bienestar. Muy bien, ya vimos nuestra responsabilidad dentro de la familia de Dios. Ahora, si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, que es guardar la ley, que es obedecer la ley, que es pues amar a Dios de todo nuestro corazón, pues entonces tendrás la bendición de Dios, porque Dios siempre suplirá todas tus necesidades. Como parte de la familia de Dios, no tienes por qué preocuparte por qué vas a comer, por qué vas a vestir, vivir angustiado, preocupado, una vida hasta a veces miserable. No tienes por qué preocuparte de eso. Si tú realmente obedeces, si tú realmente cumples con tus responsabilidades, el Señor proveerá para ti todo lo que tú necesites. Aquí quisiera darte algunas evidencias de que Dios ya ha provisto para nosotros. Por ejemplo, el Señor murió en la cruz del Calvario y Él ha provisto salvación para nosotros. Estábamos destinados a morir, pero Dios muriendo en la cruz, murió nuestra muerte y ahora Él nos da vida. Además, el Señor, además de ofrecernos salvación, el Señor también nos da de su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe en esta tierra, haga que nuestra vida sea más fácil. Nuestra vida, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, nuestra vida será más sencilla, más fácil, más llevadera, porque recuerda que estamos viviendo en un mundo de pecado y de maldad. Asimismo, el Señor, aparte de hacer provisión de salvación del Espíritu Santo, también provee para nosotros dones espirituales y talentos. Estos dones espirituales pues nos ayudan para predicar su evangelio, pero también para nuestra vida. También hay talentos que nosotros tenemos. Algunos saben
lo que es la carpintería, lo que es algún oficio en general. Y entonces esos talentos que Dios nos ha dado también son bendiciones de Él para que nosotros seamos felices en esta tierra. Además de eso, pues recuerda lo siguiente, el Señor va a proveer todo. Y cuando digo todo es todo, no te va a faltar ni medicina, ni dinero, ni salud, pues Él va a hacer provisión de todo. Alguien podría preguntar así, si entonces el Señor nos va a dar todo, ¿por qué morimos aquí? ¿Por qué perdemos a familias aquí? Entonces eso escapa de las manos de Dios, porque el pecado ingresó a esta tierra y como consecuencia del pecado, pues algún día tendremos que morir, algún día perderemos algún ser querido, algún día viviremos desgracias en esta tierra. Pero eso no quiere decir que el Señor no nos va a bendecir, no nos va a ayudar en esos momentos y no hará que nosotros podamos tener consuelo y paz en nuestra vida. Quería terminar esta sección diciendo lo siguiente. Cuando el Señor nos bendice y todas las bendiciones que Él nos da, el Señor lo va a hacer de acuerdo a nuestro corazón. Si el Señor ve que nosotros tenemos un corazón dadivoso, un corazón como el de Él, que el Señor pues espera que nosotros, con las bendiciones que Él nos da, podamos mantener a nuestra familia, podamos suplir todas nuestras necesidades, pero también además de eso, podamos ayudar a otras personas, podamos ser de bendición para otras personas que necesitan y también con la bendición que Dios nos da, ayudar a su causa. Entonces, en tres cosas podríamos usar las bendiciones de Dios: en suplir nuestras necesidades propias, en ayudar a otros con sus necesidades y también ayudar a la causa de Dios. Muy bien, pasamos a la segunda sección. Esta segunda sección lo hemos titulado Dios, dueño de todo lo que existe. El Señor es el Dios creador de todo lo que existe y Él no necesita nada de nosotros. Primero comenzamos diciendo esto, porque a Él le pertenece todo. El relato bíblico dice que aún la naturaleza le obedece a la voz de Dios. La Biblia también menciona que Él es dueño de toda la riqueza, de toda la plata, de todo el oro. Y por eso, pues Salmo capítulo 50, versículos 10 y versículo 12 dice así: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aquí en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar que el Señor es dueño de todo. Entonces, no tendríamos por qué jactarnos nosotros diciendo de que yo tengo todo. Yo tengo todo y todo lo que yo tengo es por mis fuerzas, porque yo lo logré, porque yo lo conseguí. Recuerda lo que dice la Biblia. Dios es es el dueño de todo y Él hace provisión para todos sus hijos. Alguno puede preguntar, pero esa gente que dice así es la gente que no conoce a Dios. Aún para los que no conocen a Dios, Dios es el dueño, pues esas personas tendrán, pero quien ha provisto para ellos, a pesar de que no lo amen, no lo conozcan a Dios, es Dios, porque Dios es el dueño de todo. Recuerda el texto bíblico de Ageo 2:8. La palabra de Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. Dios es el dueño de todas las riquezas de esta tierra. Entonces, nadie que tiene un imperio puede pensar que solamente el imperio que tiene o los negocios que tiene, la empresa que tiene, le pertenece solamente a él y que él lo ha logrado con su esfuerzo y todo lo demás. No, porque el único dueño de todo es Dios y Él ha hecho y Él ha dado a ellos también. Ahora, recuerda una frase muy conocida aquí en mi país, la frase primero Dios. Y esta frase nos recuerda que el orden de prioridades de nuestra vida. Nunca podríamos poner en primer lugar a la familia, nunca podríamos poner en primer lugar ni a la iglesia. En primer lugar siempre debe estar Dios. Dios en primer lugar y después la familia, después la iglesia y así tus órdenes de prioridades pueden variar, pero primero Dios. Si está primero Dios, entonces
Lo demás, como dice la palabra de Dios, será añadido, vendrá por añadidura. El Señor proveerá para ti todo lo que necesites y el Señor pondrá en orden las cosas. Quiero hacer énfasis una vez más en una cita de la profeta Ellen White. Ella dice que cuando Dios nos bendiga, cuando Dios hace provisión para nosotros de dinero, de riqueza, es para bendecir a otros, para que el hambriento tenga un plato de comida, para que el desnudo tenga algo que vestirse, y para ayudar al enfermo y para ayudar a la causa de Dios. Esto, por favor, quisiera que siempre puedas recordar. ¿Por qué Dios nunca me bendice a mí? Yo nunca tengo plata. Revisa, reflexiona, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en las riquezas, y Dios sabe que cuando te bendiga y Él te dé riquezas, tú te vas a olvidar completamente de Dios, entonces Dios jamás te dará. Porque ¿qué es mejor? ¿Que seas pobre y ganes el reino de los cielos? ¿O que seas rico y pierdas el reino de los cielos? Allí está quizás la respuesta a tu pregunta que siempre te haces. Entonces vuelvo a reincidir, el Señor quiere que nosotros podamos ser de bendición. Por eso, cuando leemos en la Biblia Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, permíteme leerlo aquí, rapidito. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando habla sobre Abraham, la palabra de Dios dice así, refiriéndose a Abraham: y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermosa profecía, qué hermosa afirmación de Dios. El Señor bendijo a Abraham. Abraham fue un millonario de la época, del pasado, y Abraham pues fue de bendición para toda la gente que le rodeaba. Él suplía la necesidad de su familia, pero además de eso pues ayudaba a otros con el dinero que tenía y también ayudaba a la causa de Dios. Si esto se va a cumplir en ti, entonces yo creo que Dios te va a bendecir y va a hacer que usted pueda tener mucha bendición. Pero quizás si todavía nosotros seguimos siendo egoístas, seguimos siendo orgullosos, el Señor sabe a quién va a proveer. Recuerda que también el diablo tiene poder para dar. Y el diablo podría hacer que algunas personas tengan riquezas. Y tengan riquezas, pues no para esto que dice la Biblia, sino tengan riquezas para ir en contra de Dios. Así que, apreciado amigo, apreciada amiga, recuerda que no hay mayor felicidad que dar, porque la Biblia dice también que más bienaventurado es el que da que el que recibe. La Biblia nos recomienda a nosotros que todos nuestros ahorros, todo lo que nosotros atesoremos, no sean cosas terrenales, sino que sean cosas celestiales. Todos nuestros ahorros no deberíamos ponerlo en un banco terrenal. Nuestros ahorros deberíamos ponerlo en un banco celestial. Nuestro corazón debe estar no aquí en la tierra, nuestro corazón debe estar en el cielo. Porque esta vida se va a acabar aquí, el oro se va a destruir, aquí la polilla corroe, aquí terminará todo pudriéndose. Pero allá en el cielo nunca se va a acabar. Y todo lo que puedas llevar al cielo, que es tu carácter, que sea purificado, emblanquecido, para que allá en el cielo puedas disfrutar de Cristo. Quiero terminar diciendo así: si pones en primer lugar a Dios, si Dios es primero en tu vida, nada te va a faltar. Cumplirás todas tus responsabilidades de hijo e hija de Dios y entonces serás feliz aquí en esta tierra. Finalmente, me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, somos parte de la familia de Dios no por merecimiento, sino porque Dios nos adoptó como sus hijos. Cristo nos hizo parte de la familia real al morir por nosotros y por lo tanto somos hijos e hijas de Dios y no tenemos por qué vivir mendigando nada en esta tierra.
En segundo lugar, nuestro Padre es el dueño de todo lo que existe, incluido las riquezas de este mundo, y por lo tanto Él hará provisión para ti. No te faltará nada. Cree en Él, confía en Cristo Jesús, porque solamente Él hará provisión para todo lo que tú necesitas. Él compartirá lo que tiene contigo. Y finalmente, en tercer lugar, no acumules tesoros en esta tierra. Esta tierra es pasajera, esta tierra terminará destruyéndose. Más bien pon tu mirada en el reino celestial. Acumula tus tesoros allí. Recuerda, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Si tu corazón está puesto en esta tierra, en estos tesoros terrenales, pues terminarás quedándote allí. Pero si tu corazón está puesto allá, en el reino celestial, entonces no te quedarás en esta tierra, más bien vivirás con Cristo allá en el cielo. Que Dios te pueda bendecir. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque nos has llamado hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, porque nos llamas parte de tu familia. Somos parte de tu familia real, tu familia celestial. Y permite, Señor, que como hijos e hijas tuyos podamos cumplir nuestras responsabilidades de hijos, podamos confiar en ti, aprender a depender de ti, para que todo lo que tú nos das, nosotros también podamos ser responsables con nuestra familia, con las personas que nos necesitan, y también podamos apoyar a tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, llegamos a la parte final de este repaso, de este resumen que hemos tenido el día de hoy. Entonces, quería decirte que no te olvides de compartir este estudio con otras personas para que también sea de bendición. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.